Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Que el Rey les bendiga, estimados padres de familia. Una vez más con ustedes el pastor Ricardo Mayorga de su programa radial Visión Familia, que se transmite todos los domingos a las 4 de la tarde por Faro de David y a las 6 p.m. por Osana Carismática. Quiero, por favor, especialmente usted, padre de familia, que me permita unos minutos para compartirle un consejo basado en la palabra del Señor en cuanto a esta responsabilidad que nosotros tenemos como padres sobre nuestros hijos, en la educación y en la formación que nosotros debemos trabajar en ellos con la finalidad de que sean gente de bien. Pero no únicamente por el hecho de que sean gente de bien, sino también para que ellos puedan tener esa capacidad para ellos hacerle frente a lo que se nos viene por delante. Y quiero usar como referencia una porción de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, donde dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, mis estimados padres de familia, qué importantísimo es que nosotros tengamos presente el que debemos forjar en nuestros hijos una educación que esté basada en esa experiencia personal que usted y yo como padres de familia, y no únicamente como padres de familia, sino también como abuelos. Y estamos claros de que los abuelos somos los segundos padres de nuestros nietos. Entonces, que esa formación nosotros la podamos dar basado en una experiencia. En esa experiencia, como dice la palabra del Señor, de las cosas que nuestros ojos han visto, de aquellas que nuestro corazón ha experimentado todos los días de nuestra vida, pero que nos estamos refiriendo a esa experiencia con el Dios vivo, a esa experiencia con ese Dios que transforma, que liberta, que hace maravillas, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de esa cárcel pecaminosa que nos tenía un entendimiento totalmente entenebrecido. Entonces, qué importante que nosotros podamos tomar ese consejo de la palabra que nos manda a que nosotros podamos formar a nuestros hijos basados en esa experiencia gloriosa. Ahora, creo que nosotros, los adultos, hemos cometido un error muy lamentable, y es de que hay un gran sector de adultos de nuestra generación, de esa generación que conocimos cómo era la forma de buscar de Dios, que conocimos no únicamente cómo era la forma de buscar de Dios, sino también el grado de moral, el grado de educación en familia que se daba en nuestros antepasados, ese grado de respeto, ese grado de decencia que había en aquellos niños de aquel entonces, que ahora somos esos adultos como esa generación que ya está por pasar, pero que hemos tenido la bendición de experimentar cómo era que se criaban los hijos anteriormente y cómo era que se buscaba de Dios anteriormente. Entonces resulta que dijimos, hemos cometido un pequeño error, y es que nosotros, esa generación
que hemos tenido esa experiencia gloriosa, como que nos hemos olvidado de que tenemos que traspasar esa experiencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, hay un gran sector dentro del cristianismo, de padres de familia, que se está ocupando únicamente en su salvación, de abuelos que se están ocupando únicamente de su salvación, pero como que se les está olvidando que esa salvación no únicamente es para nosotros, sino de que nosotros tenemos que traspasarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa experiencia que nosotros estamos viviendo. Entonces, tenemos una responsabilidad. Hay un error que de alguna manera, quizás usted que me está viendo no lo ha cometido, o quizás sí, pero lo importante es que nosotros podamos entender ese grado de responsabilidad. Pensar, como acabo de decir, que la salvación no es únicamente para mí. La salvación también es para mis hijos, es también para mis nietos. Y la palabra del Señor dice aquí, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, nuestra pregunta hoy es, ¿qué tiempo estamos dedicando nosotros en la educación de nuestros hijos para formarlos como esos grandes siervos del Dios Altísimo, para formarlos también como esos ciudadanos de bien y también para formarlos como esa generación de jóvenes que tienen un análisis crítico para ellos poder discernir entre el bien y el mal? Permítame decirle que esta es una responsabilidad muy seria que nosotros debemos tomar muy en cuenta, por cuanto está en riesgo la sostenibilidad armónica y feliz de nuestras familias futuras, que van a estar integradas por nuestros hijos y por nuestros nietos. ¿Y por qué le decimos esto de que estamos en un riesgo de esa sostenibilidad? Porque la palabra del Señor nos advierte de que los tiempos serán muy malos, muy difíciles, y en esos tiempos los protagonistas que van a estar allí enfrentando esos tiempos malos serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, serán nuestros bisnietos. Y depende de qué trabajo nosotros estamos haciendo hoy como padres, esto va a influir en gran manera para que nuestra generación futura pueda tener ese grado de sostenibilidad que necesitamos que tenga. La palabra del Señor nos dice a nosotros, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, para que tengamos presente del por qué enfatizamos en esa responsabilidad muy seria que debemos tener en la formación de nuestros hijos, porque nuestros hijos se van a enfrentar a tiempos difíciles. Nuestros nietos, nuestros bisnietos se van a enfrentar a tiempos difíciles. Y en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos habla allí primeramente de un subtítulo que dice: carácter de los hombres en los postreros días. Bueno, precisamente en esos postreros días es en donde se estará montando ese escenario que tiene que ser enfrentado por nuestras generaciones sucesoras. Y la palabra del Señor nos hace ver cómo será la naturaleza del ser humano en ese postrer tiempo. Dice la palabra del Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
óigase bien, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, tenga presente eso, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Óigase bien eso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y mire lo que sigue diciendo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, mis estimados, ¿no cree usted que esta es una señal de alerta que la palabra del Señor nos está dando a nosotros para que podamos entender que hoy nosotros tenemos que reflexionar sobre ese grado de responsabilidad en el que estamos formando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Hay mucho descuido en esa educación que le debemos dar a nuestros hijos. Hoy cuando nos reunimos, pero para tener un distanciamiento. Hoy podemos estar incluso en la sala, pero hay división, no hay unidad, porque cada quien está metido en el celular. Los abuelos, cuando se reúnen en familia, pues solamente se está haciendo la pantalla de que hay una reunión de los abuelos con los nietos, porque tanto abuelos como nietos están metidos en el celular, metidos en los videojuegos. Entonces, creemos nosotros que de esta manera nosotros estamos preparando a nuestras generaciones sucesoras para enfrentarse a lo que se avecina. Pero tengo que decirle algo, mis estimados. No es a lo que se avecina, sino a lo que ya estamos viviendo, señores. Estamos viviendo tiempos difíciles donde nuestros niños están siendo fuertemente atacados por toda clase de ideologías, por toda clase de publicidad plagada de destrucción, gobernantes que están aprobando leyes para que a los niños desde temprana edad se les enseñe a tener sexo y que ellos pueden tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, siempre y cuando ellos den el consentimiento. ¿No cree usted que esto nos debe poner a nosotros a pensar y a reflexionar sobre ese descuido tan grande que estamos teniendo ahorita mismo en la educación de nuestros hijos? Y lo hemos dicho y lo reiteramos una vez más. Da lástima, da dolor ver cómo hoy, al momento de la comida, del almuerzo, al momento de recibir los alimentos, niños que ya están en edad suficiente para comer con sus propias manos,
resulta que no pueden comer con sus propias manos porque tienen las dos manos ocupadas en el celular, viendo videojuegos, viendo películas, viendo toda clase de situaciones que los está destruyendo. Y es tan lamentable ver a esos niños en el comedor que sus padres, esos que deben estarlos educando y enseñándolo a que ellos puedan valerse por sí mismos, esos padres tienen que darle la comida en la boca con la cuchara porque esos niños están ocupados en este momento, embelesados en el celular. Nuestra pregunta es, ¿realmente estamos formando una sociedad que va a tener ese grado de discernimiento para poder detectar ese carácter perverso, maligno, satánico, inmoral e indecente del carácter de los hombres en los postreros días? Seguro que estamos formando una sociedad que pueda detectarlo. Pues tengo que decirle que no, porque en los celulares, en las películas supuestamente para niños, no es otra cosa más que un adiestramiento y un adoctrinamiento para que ellos puedan acostumbrarse a todas estas aberraciones, a todas estas desviaciones. Mire que la palabra del Señor nos está hablando a nosotros que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nos está hablando la palabra del Señor de todo esto para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a que puedan detectar estas clases de prácticas malignas. Pero no es esto mismo que en los celulares, en esos videojuegos que promueven el asesinato, que promueven la inmoralidad, y en eso es que se están formando esa generación de niños y de adolescentes y de jóvenes que tenemos hoy día. ¿No cree usted que todo esto que la palabra del Señor nos está enseñando, que debemos advertir a nuestros niños, a nuestros hijos, para que cuando ellos lo puedan ver, puedan detectar que eso es nocivo? Pero ¿no cree usted que al entregar nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a ese adiestramiento de los celulares, de los videojuegos y demás relacionados, ¿no cree usted que esto los va a insensibilizar? Va a embotar el entendimiento de ellos a tal grado que cuando ya ellos tengan que enfrentarse a esto, no se van a dar cuenta. Ellos no se van a dar cuenta de lo nocivo que hay detrás de esto. ¿Por qué motivo? Porque usted y yo como padres o como abuelos cometimos ese grado de irresponsabilidad de abandonarlos a la suerte de los celulares, de los videojuegos y demás relacionados. Los abandonamos a esa suerte y eso los encegueció totalmente. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto y nosotros tener presente esa experiencia que el Señor nos ha permitido tener. Somos esa generación, mis estimados adultos, nosotros que venimos ya en esa edad de los 50 años, llegando a los 60 años, usted y yo conocemos
cómo era la manera de vivir hace 40 años atrás, 45 años atrás. Los que tienen mayor edad, que son ya ancianos, están claros de que la educación y la formación en la disciplina que había en nuestra sociedad anteriormente no se parece nada en lo absoluto a lo que hay ahora. Pero, ¿por qué? Si usted y yo formamos parte de esa generación, vamos a cometer el gravísimo error de descuidarnos en formar a nuestros hijos con esos valores, con esos ideales, con esa base, con esa clase de fe que nosotros practicamos. Entonces nos vamos a llevar a la tumba nosotros, esa experiencia muy hermosa que tuvimos, y no le vamos a dejar esa experiencia a nuestros hijos. ¿Cómo cree usted que nuestros hijos, repito, le van a hacer frente a todas estas situaciones que vienen en los postreros tiempos? Que dijimos, ya estamos empezando a experimentar esa naturaleza maligna, despiadada de ese carácter de los hombres en los últimos días. Ya lo estamos experimentando. La palabra del Señor nos dice allí que, entre otras cosas, estas personas serán aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Oiga, va a llegar el tiempo, mis estimados, en que los buenos valores van a ser vistos como algo anticuado. Van a ser criticados y se van a burlar de eso, porque eso es un ridículo y es vergonzoso practicarlo. Vamos enrumbados a ese tiempo. Y si no, para muestra un botón, ya hoy día tenemos una adolescencia que prácticamente desde la niñez perdió la virginidad. Y esa adolescencia y esa juventud hoy ve como el ridículo más grande el que no haya perdido la virginidad, el que haya un joven virgen guardándose para ese momento cuando el Señor le regale su esposo, su esposa. Eso es el ridículo más grande y es la vergüenza más grande que puede tener hoy un sector de la juventud. Y eso se lo están queriendo inculcar. Eso se lo están queriendo inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y están queriendo corromperlos desde muy temprana edad. Pero repito, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como adultos en esa formación? Y ya viendo al final de este consejo que con todo mi corazón comparto con ustedes, la palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Observe lo que dice allí. Y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. ¿Qué estaban pidiendo de Dios en ayuno? Estaban pidiendo, repito, como dice aquí, camino derecho. Dice, para nosotros, los padres. Camino derecho para nosotros los padres, pero también camino derecho para nuestros niños. Mis estimados padres de familia, mal hacemos nosotros en querer que nuestros hijos busquen de Dios cuando nosotros tenemos nuestro corazón endurecido y no les estamos predicando con el ejemplo a nuestros niños.
mal hacemos nosotros con querer enseñarlo a ellos que hagan algo que nosotros no estamos practicando. Pero ¿qué tal si nosotros reflexionamos y hacemos un alto y empezamos a hacer memoria de esa experiencia tan bonita que hemos tenido con el Señor? De esa experiencia donde Dios ha manifestado su poder transformador en favor de nosotros. Esos momentos cuando el Señor nos sacó de las garras de las tinieblas, de la esclavitud del pecado y nos trajo a su luz admirable. ¿Por qué no hacemos memoria de esos momentos? Nos volvemos al Señor y hacemos el trabajo que realmente debemos hacer en nuestros hijos. Porque la palabra del Señor dice, y estas palabras que yo os hablo hoy estarán sobre vuestro corazón y las repetirás a tus hijos. Óigase bien. Entonces significa que si nosotros no permitimos que esta palabra bendita reine en nuestros corazones, pues no vamos a tener esa facultad, esa autoridad, ni esa moral para nosotros querer que esa palabra esté en el corazón de nuestros hijos cuando no lo está en nuestro corazón, cuando no reina sobre nuestro corazón. Tengamos presente, mis estimados, los tiempos que se están viniendo son duros. Hoy ya tenemos una niñez que ya saben portar armas, que ya saben lo que es robar, que saben lo que es drogarse, que ya saben lo que es el homosexualismo, el lesbianismo. Hoy tenemos una niñez que está muy mal enrumbada. ¿Dónde están los padres de esos niños? ¿Qué pasa con esa educación que esos niños debieran tener? ¿No será que como camina el cangrejo viejo, así es que están caminando los cangrejitos? ¿No será entonces que algo está ocurriendo en nosotros como padres en nuestra educación que debemos dar para con nuestros hijos? Pero volvámonos al Señor. Solo el Señor tiene el poder para transformar, para libertar y para hacer nueva criatura a una familia. No sigamos tirando más al despeñadero a nuestros hijos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Usted puede decir, pero está loco si yo amo a mis hijos. Ok, amamos a nuestros hijos, pero no estamos educándolo, no los estamos preparando para que ellos puedan discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que está pasando. Mañana nos quejamos de malos gobiernos, de malos funcionarios, pero esos funcionarios un día fueron hijos, un día fueron niños, un día requirieron de la educación y de la formación correcta de sus padres, pero ¿dónde estaban esos padres? ¿Con qué clase de educación estaban forjándolos? Entonces hoy, cuando nosotros estamos señalando las irregularidades que se están dando en nuestra sociedad, deberíamos como padres y como abuelos reflexionar y examinar si de alguna manera nosotros tenemos parte en eso. Esforcémonos por entregar a nuestra sociedad hijos de bien. Muchas gracias por el habernos permitido compartir con ustedes. Recuerde, esto es Visión Familia, su programa que se transmite todos los domingos por Faro de David a las 4 de la tarde, por Osana Carismática a las 6 de la tarde. Les esperamos cada domingo y gracias por este tiempo que nos han permitido compartir con ustedes. Que el Rey les bendiga.